Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados, iniciando esta semana extra corta, pero muy noticiosa, tras el anuncio de la reforma de pensiones que hizo el presidente Boric y que abre nuevamente el debate legislativo que esperemos termine con una mejora en la jubilación de los chilenos. Pero el ambiente político está muy tensionado y al parecer tendremos que ser realistas como ciudadanos. Un partido del Frente Amplio da por muerto el movimiento constituyente, mientras los parlamentarios avanzan a duras penas, a tirones con el proceso. En materia de seguridad, nada de lo que se haga parece suficiente porque lo que se impone en el mundo político es cobrarse cuentas entre los distintos sectores. Y sobre nuestro modelo económico seguimos hablando de cuán lejos ha llegado el neoliberalismo, mientras las urgencias asfixian a quienes no pueden darse el lujo de debatir sobre estas cuestiones tan elevadas. Eso sí, hay un punto de vista que rescato de este debate, que es el que pone el abogado y exdirector del CERNAC en el gobierno de Piñera, José Antonio Peribonio. Dice que el 2011 se promulgó la ley del CERNAC financiero, ¿se acuerdan? Que otorgaba un sello a las instituciones que cumplieran con altos estándares de transparencia en sus contratos, sin cláusulas opacas ni abusivas. Una herramienta de autorregulación, a la que, transcurridos más de 10 años, ninguna entidad financiera importante ha optado, porque primó una visión extrema, según Peribonio, de que el Estado, aún incluso si se trata de una certificación voluntaria, no tiene que andar metiéndose en los contratos entre clientes y proveedores financieros. El neoliberalismo, más que un concepto o un eslogan, concluye el abogado, es una conducta. Y esto es una prueba de ello. En el estudio de Días Contados nos van a acompañar hoy el diputado humanista Tomás Hirsch para hablar del movimiento político en este momento que está bastante intenso. Y también viene el analista Hassan Akran, con quien analizaremos la derrota de Bolsonaro y la relación que podría haber con las elecciones de medio periodo en Estados Unidos, que son la próxima semana. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. For me, something you call love, but confess. Books are made for one thing, and that's just what they do. Saludamos a los panelistas de Días Contados, como siempre. ¿Cómo estás, Paula Walker? Muy buenas noches. Hola, Carolita, buenas noches. Qué bonita tu combinación. Qué bonita, ¿no? Sí. Es paraguaya. ¿Paraguaya? Es paraguaya, mira, qué Sí, bonito. qué bonito. Me gusta mucho. Gracias. Juan Diego, impecable, como cada noche. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana largo? Largo. Largo, ¿cierto? Largo y muy corto. con eventos. Con harto evento. Yo tuve, pero reseteo así, muy necesario. Estuvo muy bien. Había que descansar. Esos 4 días. Y decíamos que comienza una semana corta, pero intensa. El presidente ha anunciado hace algunos momentos los lineamientos de la reforma de pensiones que debiera ingresar al Parlamento el próximo lunes, y es uno de los temas de análisis. Pero, por cierto, hay tensiones al interior del oficialismo que se espera que se disipen un poco en el cónclave oficialista que tendrá lugar el próximo fin de semana en Cerro Castillo, en Viña del Mar. Vamos a abrir el segundo piso para analizarlo. Cónclave. Cónclave viene del latín con llave, que como sabemos es la instancia donde se elige a los papas, donde se los ha elegido históricamente, que es literalmente una instancia de puertas cerradas, de puertas con llave, de ahí viene, ¿cierto? Y se utiliza cónclave cuando en política se reúnen los actores de un mismo sector político para, qué sé yo, proyectar, hacer corazón abierto. Y entonces estamos anticipando a través de distintas declaraciones cuál irá a ser el ambiente en ese cónclave oficialista que el presidente Gabriel Boric va a encabezar, como decíamos, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Y hoy día aparece una entrevista en El Mercurio a la presidenta del Partido Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, que dice que le parece que el momento constituyente ha llegado a su fin, ya no existe, y considera que sería mejor que el gobierno se concentrara en dedicarse a las transformaciones prometidas en el programa de gobierno. Este es uno como de los inputs en la semana corta previa al cónclave. Ojo lo que pasa con el Partido Comunista también. Recordemos que Daniel Jadwe ha sido, pero ya un crítico, digamos,
mordaz a la gestión de Gabriel Boric y dijo sentirse cada vez menos cómodo en esta doble coalición de gobierno. Mira, ahí está. En el último tiempo me he comenzado a sentir muy incómodo. El reclamo de Daniel Jadwe por el rol de los ministros de la ex concertación en el gobierno de Boric, eso fue hace como 4 días, más o menos 5 días. Teniendo todos estos ingredientes en la mesa y habiendo hecho este pequeño preámbulo, ¿qué es lo que se juega el oficialismo, Paula Walker, en la cita del próximo domingo? ¿Sirven los cónclaves? No mucho, ¿ah? No, yo de verdad creo que no sirven mucho. Porque los cónclaves son un momento, por ejemplo, la presidenta Bachelet tuvo un cónclave en agosto del 2015, cuando el gobierno empezó a pensar que en realidad no todas las reformas se iban a poder hacer. Fue un cónclave en el Estadio El Llano y fue un cónclave donde se cambió el eslogan del gobierno. Yo ya no era directora así que quiero decir que el eslogan no es mío. Yo ya no era directora de comunicaciones. Espérate, ¿cómo era el eslogan hasta ese momento? ¿Cómo era? No me acuerdo. Ay, O sea, el eslogan de era, Bachelet era... el que se cambió era Todos por Chile. Sí, con ese se gana la presidencia. No. Ese es el que aparece en agosto. El primer año. Y el primer eslogan era Juntos. No. Juntos por Chile. No. Es como de Piñera. No, porque Ya era me la voy a nueva acordar. mayoría. Sí, ya me voy a acordar. Ah, pero ese no es el cónclave del realismo sin renuncia. Bueno, ese es. Ya, ¿y quién le puso ese nombre? Bueno, los secretos de pasillo dicen que el culpable de esa frase era el director de políticas públicas, que era Pedro Güell, Ya. en ese minuto en el segundo piso. Pero además no fue comunicado a nadie dentro del gobierno. Lo que se conocía era que fue una sorpresa incluso para ti, que formabas parte de la O moneda. sea, yo que ya no estaba era ahí, directora. pero incluso para el que era director sí. era... Carlos Correa. Carlos Correa en ese momento. Sí, para Era director Carlos, de la SECOM. Carlos era el director subrogante Subrogante de la SECOM. mientras se buscaba a otro director, que al final fueron muchos durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y ese día, efectivamente, era como una sorpresa dirigida por el gabinete de Marcelo Díaz, que había reemplazado al recién saliente ministro secretario general de gobierno, que era el actual Álvaro Elizalde. El actual presidente del Senado, que era Álvaro Elizalde. Y Elizalde con Díaz no se llevan muy bien. No, nunca. No, históricamente. Fueron disputas dentro del PS. Sí, se llevan súper mal. Entonces, el ministro aparece con este eslogan nuevo, con chapita, con cuaderno y con una gran, ¿cómo se llama? Una testera, como un... Ya. Y el director de comunicaciones se entera ahí. No, pero ¿cómo? Sí, y razón por la cual, muy dignamente, Tomó el sus señor cositas Correa, y se fue. obviamente, agarró sus cositas y se fue, porque, bueno, francamente, si no estamos. hacen eso contigo, significa que... Entonces, ese cónclave, por ejemplo, el realismo Sin renuncia. sin renuncia no generó unión, que es como la idea de un cónclave. claro. Si tú te juntas, es para generar una sensación de cuerpo, no para que cada cual salga furioso con el Todos por Chile. Todo el mundo criticaba que por qué te regalaban cuadernos o chapitas, si esto no era un banco, esto era un gobierno, ¡Qué ¿no? desastre! Y entonces sí, no funcionó Fue- ese cónclave en ese sentido Fue un bien. festín. El Fue un realismo festín, sin sí, renuncia. el realismo sin renuncia y Sí. esa reunión. Además, todos estos viejos con chapita, era como... Sí, era viejos, como- te digo, por personas adultas, como uno. No, y a Con esa chapita. altura se había Era como desconocido mucho. el programa, la DC había dicho es que no leímos el programa, el Partido Comunista tratando de hacer valer las digamos, qué sé yo, las transformaciones en las que creía que se iba a poder Cambio de avanzar. gabinete grave en educación sale Izaguirre. Todo eso pasó en esa época. Y no hay una sombra como de realismo sin renuncia quizás en el cónclave del próximo fin de semana. Yo coincido con Paula, fíjate, los cónclaves no son muy... Yo trataba ahora de conversar con Paula, pero no me acordaba yo de cuando hay una famosa lectura de cartilla de Bachelet. Yo no sé pero si- eso es Bachelet 1. uno, claro, que fue así Y drástico. eso fue en La Moneda, en el Sí, patio de las Camelias. eso, sí. Ahí Y mismo. fue así, le leyó la cartilla. No fue tan así. Bueno, pero eso es lo que uno decía. Pero yo lo me tocó escribir. retó a los No. ministros, yo me acuerdo. Fue así, pero me acuerdo que fue lectura de Así cartilla. fue sí. leído. Le Eso, dijo, después ¿cómo lo diseñaste tú entonces. Que lo Claro, que lo estáis defendiendo tanto. Ahora sí, esa sí era Eso tuya. fue estupendo, La lectura de cartilla. Ese conclave salió esa maravilloso. lectura de cartilla fue muy buena. El cónclave que ha funcionado. Es que fue muy raro porque fue público. O sea, uno entiende público. que se quiera dar una señal, pero ¿hasta qué punto? Porque roza con la humillación del funcionario. Sí,
Sí, no fue tan humillante, pero lo que es cierto es que fue muy... fueron instrucciones, efectivamente. Claro. Y fueron instrucciones del tipo no diagnostique tanto y vamos a... No de demasiada conferencia de prensa que no dice nada. No, claro, no era tan así, pero efectivamente, y en general, la presidenta estaba recién partiendo también, por primera vez mujer presidenta, y el liderazgo, bueno, ese fue el Todos por Chile. Ahí está. Y las chapitas, Es todo el verdad. mundo se enchapó. No, y ahí sí, pero la chapita era muy ridícula. Ninguno de esos dos ministros terminó, ojo. No. O sea, los dos Y renunciaron. Rodrigo Claro. Valdés renunció también. Por verdad. razones diferentes, por Rodrigo Valdés, cierto. imagínate, ese es el primer caso, un ministro de Hacienda que cambia en el gobierno desde el retorno Desde la vuelta a la democracia, por el caso de la minera Dominga. No, Sí. pero él sale, él llega porque Arenas se va. Porque lo había hecho mal en la negociación justamente de la reforma tributaria. Claro, ¿te pero acuerdas? estamos hablando de por qué Y se va después Rodrigo Valdés. pero Y después fue de ahí por el viene caso de Rodrigo Valdés, Dominga, y ahí se produce la primera renuncia de un ministro de Hacienda en ejercicio después de la... que se fue junto con Luis Felipe Céspedes y con el subsecretario Mico. Sí. Ya, entonces, volvamos a lo que va a pasar el fin de semana. Porque es un escenario, podríamos decir, a lo menos enrarecido. Es un escenario de terror, si seguimos en el plan Halloween. Claro. ¿Cómo ves, Juan Diego, al gobierno y el diálogo que se pueda dar con un PC que tiene miembros relevantes como Jadwe, criticando la conducción del gobierno y que tengan tanta, brillo, secretarios de Estado que pertenecen al socialismo democrático? Ahí también es el PC. Yo ahí en eso no coincido mucho con los críticos, porque ahora hay que reconocer que hay una crítica muy dura hacia el PC. Yo siempre he dicho que la crítica hacia el PC se produce porque es lo más orgánico y ordenado que existe dentro de la prueba de dignidad. El partido más serio, en términos, los otros la verdad que se nos olvidan los nombres, los presidentes son reelectos, acordemos, Convergencia Social tuvo varios meses sin presidente. Entonces, el Partido Comunista es como lo más claro que tienes para discutir, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa es una de las razones por qué se habla tanto del Partido Comunista. Sin embargo, creo que los problemas no están tanto dentro del Partido Comunista, más allá de las locuras que pueda suscitar o decir Jadwe de vez en cuando, pero creo que los otros partidos, que son 4 partidos y 5 movimientos, el otro día los calculé. Creo que ahí está más más el enredo, Fede. Yo creo que... ¿Pero no te parece que el presidente Boric está tratando de llevar adelante una agenda más realista, de frentón más socialdemócrata, y que el Partido Comunista se resiste muy naturalmente a ceder en eso? Eso no es muy virtuoso para la marcha del gobierno, porque es su lo que pasa- oposición interna. A mí, sí, pero también este gobierno funciona con estos, como, no sé, tienen como estos espías clandestinos, o cómo se llama, espías, no sé, son rebeldes. Por ejemplo, el caso Ahumada, como que el gobierno está permitiendo mantener a gente díscola dentro del gobierno, y que eso da de alguna manera señales de que ellos siguen discutiendo y representando esa claro. ala más de izquierda. Exacto, y no hay un cambio tan drástico hacia la derecha o hacia el centro. Ahora, el hecho de la agenda de violencia, que hemos hablado varias veces acá, el hecho de cómo han hecho evidente y han cambiado y han marcado la agenda con el tema de la violencia y la delincuencia, es de alguna manera un poco de realismo, ¿no? Creo Totalmente. que no. Sí, ahora, respecto al cónclave hay que ver, porque el presidente Boric no es un hombre de reto, yo creo. ¿Cómo enfrenta Boric un cónclave? Bueno, gran ya se pregunta. adelantó, y para eso va a ser bueno retomar una sección que teníamos medio botada acá en el programa, que los temas van a ser costo de la vida y seguridad. Esos van a ser los focos en que los partidos del oficialismo van a trabajar durante el fin de semana en el cónclave. Si pudiéramos darle algunos consejos a los organizadores y las personas que van a participar de este cónclave, lo haríamos con mucha humildad. Les presentamos la asesoría express de cara al cónclave. Como el tiempo apremia, Paula Walker, tienes 1 minuto para Wow. exponer los argumentos que le permitan a la gente en torno al cónclave tener un buen desempeño. Tú que has tenido experiencia en cónclaves, a partir de ahora Voy. tenemos que esperar que... ¡Ay, empezó el relojito! Y hay conteo. Bien, mira, yo tengo 6
reflexiones que dar para un cónclave. La primera, yo dejaría todos los celulares afuera. Que no entren con celulares. Bueno. Primero, para que no se ensimismen, para que no estén poniendo cara, sacándole fotos a los platos, sino que se concentren. 1. 2, poco café. Ya. Mucho café, armamos lote y nos vamos en contra de los... No, yo no estoy de acuerdo con esto, entonces poco café. Se altera la gente. No, separadito, Ya. como los papas, que tenían un pasillo angosto para no ir de a dos. Entonces, poco café. Tercero, un almuerzo liviano, porque si no les da sueño y empiezan como a mirar por la ventana y no pescan. 4, yo creo que el problema del gobierno, ya poniéndome seria, el problema del gobierno es un problema que no es comunicacional, es un problema político. Por lo tanto, es el presidente quien debe determinar cuáles son, en el fondo, ya termino, cuáles son las 3 o 4 cosas, la música. La alarma final, No, qué impactante. susto, es como Toy. peor que la trompeta. El chacal. Es peor que la trompeta de Don Francis. El presidente es el que tiene que determinar, jerarquizar su reforma. Y yo no me haría ni una expectativa, ni una, porque finalmente en los cónclaves, para salir todos unidos, yo lo veo prácticamente. Todo perdido. Juan Diego, ¿quieres jugar al minuto millonario o lo dejamos? No, hagamos medio minuto. Ya, a ver, vamos a ver en cuánto rato les das ¿Cuánto tus puedo? consejos en la asesoría express a la gente del oficialismo por el cónclave del fin de semana a partir de ahora. Ya, Juan Diego Montalvo. Bueno, yo creo que lo más relevante es el rol del presidente, como hablábamos de cuál era la posición, cómo será Boric en un cónclave, ¿no? Creo que Boric no es una persona que rete, tampoco, no entra dentro de su perfil, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que calibrar bien cuál va a ser el rol que va a cumplir él. Y en eso yo creo que él ha tenido siempre notas altas con los discursos. Entonces, tal vez que la noticia sea el discurso que da el presidente en el cónclave, que ese sea la noticia, más que el cagüín interno. Y ahí yo creo que puede haber un buen elemento para el tema noticioso, para que eso quede dando vuelta más que la que pasa dentro del cónclave, las separaciones, las rabias o las enemistades. Y segundo es quién se sienta al lado del presidente. Yo creo que ha habido, no sé si se acuerdan, después de Temucuicui, que... Uy, que sentaron a Isquia Siches sentaron a como Isquia 3 Siches, ¿te cuadras. acuerdas? Claro, sentaron a Isquia Siches bien lejos de él, entonces quedaba claro que no había... Ya se acabó. Oye, ¿puedo decir 2 cosas a partir de...? Me parece interesante la idea de Boric en un cónclave. O sea, ¿qué se esperaría? Y el cónclave es el anti-asambleísmo. O sea, el líder estudiantil está acostumbrado a la asamblea, a tomar las decisiones entre todos. Y casi por... Ya, esto es el anti-asambleo. Porque tú defines, miren, tenemos 25 meses por delante y podemos sacar estas 3 reformas. Y las vamos a sacar porque el gobierno ha decidido, ha estudiado y tiene todos los antecedentes arriba de la mesa, y esto es lo que Esto es de lo que manera se puede hacer. pragmática puedes hacer. Eso es una cosa. Y lo segundo, yo creo que el gobierno tiene que urgentemente mejorar la gestión y terminar de nombrar personas en las regiones. Y los embajadores. Tienen un ¿Qué irá a montón de pasar? gente sin nombrar. ¿Qué pasará todavía. con Dépolo a todo esto? Sí, con pues la elección de debiera Brasil? debieran otorgársele Dépolo, las cartas es- credenciales a Dépolo es la Sebastián gran de noticia Polo. el fin de semana. Sí, yo creo que él debe estar súper Dépolo la logró contento. embajada. Oye, vamos a estar hablando del triunfo de Lula en Brasil, pero otra de las cosas que dejó el fin de semana de Halloween, dejó la aparición de un personaje de Halloween para muchos, que No. este señor, Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional, ex senador de la República, que viene entrevistado en el Mercurio, muy resistido por el desbordismo al interior de Renovación Nacional. Hemos tenido acá, el último fue Pablo Matamoros, diciendo que no están en absoluto de acuerdo con la intención explícita de Larraín de que se le ponga fin a la continuidad del proceso constituyente. Otro proceso constitucional es la máxima entretención para la izquierda, tapa todos los demás problemas reales. Juan Sí, a mí, Diego, Carlos yo no Larraín- tuve el placer de leer la entrevista. Por favor, ilústranos. No, pero Carlos Larraín es notable. O sea, realmente él siempre está, siempre las primeras preguntas es que, bueno, yo renuncié a la política, no estoy en la política, ¿no? Nunca Y esto está. Nunca está. Y todos sabemos que- y está que saliendo de siempre algo está. escabroso, porque en este caso era una enfermedad, estuvo resfriado, estuvo muy mal, casi, ¿me entendí? La sensación era como que tal vez estamos a punto de perder lamentar. a nuestro Carlos Larraín. Pero aparece nuevamente, aparece además vestido de negro, que es muy
¿Qué edad tiene Carlos Larraín? 79. 79. 79, ya. Y Patagón, ¿cierto? Se supone Patagón, que vive sí, allá supuestamente está en la allá, Patagonia. pero siempre está acá. Casi octogenario. Casi octogenario. Pero bueno, a mí, yo siempre en una columna, me acuerdo que escribí hace tiempo en la segunda, siempre dije que a diferencia de Carlos Altamirano, del PS, que rápidamente después de la debacle tomó distancia y se fue, me acuerdo, a su casa de la Reina y miraba todo desde allá y nunca habló, nunca opinó sobre política. Carlos Larraín, después de la debacle, porque fue uno de los grandes opositores a Piñera, en el primer gobierno, o sea, fue el peor enemigo que tuvo Piñera en el primer gobierno, volvió de nuevo, ¿no? Como que y empezó a participar en congresos de Renovación Nacional. Y todo esto post-estallido con una mirada muy crítica del acuerdo constitucional, digamos, Oye, que lideró lo Piñera. increíble es que este sí que es su última participación en política, porque él dice, en esta entrevista él analiza el 62% del triunfo del rechazo. Ya, Por primera ¿y vez qué? después del 4 de septiembre, él decide hablar sobre su opinión sobre el plebiscito. ¿Y qué dice? Y dice que no se lo esperaba. Ya. No esperaba tanta diferencia. ¿Y dice que la Constitución del 80 está sana y buena? No, él dice, no, fíjate que ahí se abre, habla, lo pone con todas sus letras, que aquí hubo un compromiso. Pero lo que sí que hace que remite al Congreso la posibilidad de hacer la nueva Constitución. ¿Por qué vamos a poner o crear otra institución para crear el Congreso, para crear una Constitución? Sí, el Tenemos Congreso, un órgano claro, legítimamente elegido. y hay unas citas que realmente son gloriosas, más con todas sus palabras, ¿no? Como habla de las ensoñaciones que tuvo la Constitución. No, tiene La convención. No, la si tiene un convención. hablamiento gracioso. Sí. Bueno, a Carlos Larraín. defiende al hombre de campo. El hombre de campo no fue escuchado. Sí, Y por ahora- eso, y ahí y me da mucha risa porque él siempre no está en política, pero rápidamente le hace muestra, le preguntan cuál debería ser la postura de RN en el tema constitucional. Entonces le dice, Ya. lo que ha hecho Francisco Chaguán, José García y Diego Chalper es bien equilibrado. Han dicho, a ver, vamos con calma. Se acabó la hoja en blanco, primera noción. Segundo, el Congreso debe tener alguna participación en lo que viene. Y tercero, se puede trabajar también en la contribución de expertos. A lo que voy, que siempre nombra quiénes son sus hombres. Y totalmente. Con lo cual, Y yo te no sé fijas si le que, hacen muy bien a ellos. no está para nada en línea con lo que planteó Gloria Hood, recién electa presidenta de Bópoli, con quien constituyen conglomerado político, Renovación Nacional en Chile, vamos, además de la UDI, que dice, la velocidad es muy importante. Así es que ahí, ya que estamos hablando del oficialismo y el cónclave, van a tener que ponerse de acuerdo al interior de Chile, vamos, con la amenaza y la sombra constante del empoderamiento del Partido Republicano, del Partido de la Gente, Paula. Quiero destacar como tres cosas que dice Carlos Larraín. ¿Y por qué? Porque me parece que es un tipo que tiene como una buena... Es un analista de la política y es interesante, es verdad, ¿eh? No es malo No, para no, muy analizar buen la política. analista. Él No. dice que después del proceso constituyente hay una buena noticia, que es que reapareció la concertación. Me parece interesante esa postura y creo que mucho de amarillo, esto mismo de se lanzó hoy día del Partido Demócrata, sí. con la señora Rincón y el señor Walker, que no es tu pariente. que no somos parientes. Y Tarut. Y Tarut, imagínate. Tarut renunció, esa fue la noticia el fin de semana. ¿A eso se referirá Carlos Larraín con la reaparición de Bueno, la ese es concertación? otro. ¿A Jorge Tarut? Y lo otro que él dice es que la izquierda y el gobierno están encapsulados, que están como muy concentrados en sus propias como Discusiones, filosofía. Ensoñaciones, diría. ensoñaciones, efectivamente. Y yo creo que ahí, yo creo que hay algo ahí. Ya, Hay algo. ahí le encontraste que tiene razón. Encontré que hay algo. Y luego dice que el cambio de paradigma en la educación, y esto sí que es increíble, es como un flato cósmico. ¿Por qué no hablamos de eso en primer lugar? Claro, el ¿Por qué flato no cósmico, destacaste? el flato Es que él El flato a él no le cósmico. llaman la atención esas cosas. Mira, Flato cósmico. yo estoy segura que Tomás Hirsch, diputado, una figura ¿Qué es un histórica del flato progresismo a partir de la transición, Va a ser una tiene una interpretación. opinión sobre el plato cósmico. Nos vamos a la pausa, a la vuelta estamos con el diputado Tomás Hirsch. Antes, WOM tiene algo que contar. De regreso en Días Contados saludamos al diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch. Bienvenido, ¿cómo estás, Tomás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cuántos estás? años ya como diputado del distrito? No, 11? sí, no tanto. En realidad este es el segundo pedido. Hay gente que me dice, oye, usted ha estado diputado toda la vida. Mentira. ¿Y por qué? ¿Dónde está? No, porque he estado metido en la política muchos años, fui candidato presidencial. Entonces la gente me ha visto y dice, usted está diputado. No, para nada.
este segundo periodo y espero que sea el último. El definitivo. ¿En Sí, serio? sí, porque me parece suficiente. Bueno, de hecho, ahora por ley se puede. pueden ser máximo 3 periodos. Pero yo son creo que 3. 2 es más que suficiente, fíjate. Oye, tenemos Me mucho. catetean para que vaya de nuevo, pero yo encuentro que está ¿Qué bien. político no dice eso? Nah, La claro. cantidad- Si la gente me pide, la gente me pide. No, la gente del equipo. Además que es el único de izquierda en ese distrito que se elige. Sí, pues un distrito bien raro. Creo que el único de Chile en que soy el único diputado de izquierda o actualmente del oficialismo y antes de oposición. Y hay 5 diputados de derecha, de los cuales 2 de la derecha dura de los republicanos, de Claro. la ultraderecha. Ahí está Gonzalo de la Carrera, estamos hablando del distrito 11, que es Vitacura, Gonzalo de la Las Carrera, Condes, está- Lo ¿cómo se llama el Barnechea otro? y Peñalolén. Y Cristian Araya. Cristian Araya. Oye, sí. hablemos a propósito de lo que está pasando. Hay mucha discusión política. Tú vas a participar del cónclave Sí. oficialista, del Así próximo es. domingo. El próximo domingo, desde las 2 de la tarde, sin almuerzo, Paula. Muy bien. Ahí vamos a estar. Sin Sin celular. Yo por lo menos, viste, ya vine sin celular acá Muy bien. cumpliendo, pero no me parece buena idea. Mira, después del, esto es una infidencia, pero después del plebiscito tuvimos una reunión del Comité Político Ampliado y a la cual fue el presidente. Y lo primero que nos pidió fue fuera con los celulares, apáguenlos, sáquenlos, qué sé yo, y tiene toda la razón, porque en realidad si no, tú estás hablando o alguien está hablando y todos los demás estamos mirando los celulares, entonces en realidad es Y además hay complicado. algunos o algunas que en tiempo real están filtrando. Bueno, además te pasa eso. Una Pero, conversa con el pero Se pueden además grabar además la... estamos demasiado acostumbrados, muy tentadores. Tú estás todo el rato mirando, whatsappeando. qué sé yo. Entonces, no, yo creo que es sano. No sé si lo vamos a lograr en conclave, para serte re honesto, pero ¿Cómo bueno. ves el ambiente previo, la pronte a lo que va a pasar? Mira, yo creo que hemos estado conversando bastante sobre el tema, tanto cada partido preparando un poco lo que queremos llevar, pero también hemos tenido reuniones de trabajo conjuntas. Y la idea es tratar de aprovechar una tarde de reflexión, de trabajo, para mirar lo que han sido estos meses, pero sobre todo para ver cómo enfrentamos lo que viene. Por un lado, el tema del programa de gobierno y por otro lado lo que es ineludible, que son los temas de la coyuntura. Inflación, delincuencia, ¿no es cierto?, el tema de la seguridad en general, lo que está pasando efectivamente en el debate constitucional. Bueno, en fin, los temas que tenemos que enfrentar hoy, en este momento. Entonces, la idea es cómo priorizar las reformas que queremos hacer, sabiendo que somos minoría en la Cámara. Es un tema que queremos tocar y analizar muy a fondo. Tenemos la reforma tributaria, tenemos la reforma al sistema previsional. Más adelante queremos incorporar reforma al sistema de salud. Está el de las 40 horas, que te diría que es el único en el cual por lo menos ya hay un avance de acuerdo muy transversal. Pero el de la reforma del sistema previsional es muy importante para nosotros y para el país en general. Entonces es un tema que queremos ver cómo lo enfrentamos de buena manera, cómo construimos un acuerdo que cruce al otro lado, porque vamos a necesitar los votos de la derecha sí o sí. Así que yo creo que es un cónclave importante. Y por otro lado, no le queremos hacer quite al hecho de que somos dos coaliciones, lo voy a decir de otra manera, pero bueno, de que somos dos coaliciones. Vamos a seguir siendo dos coaliciones, se ha intentado esta idea de ser una, en fin, pero vamos a seguir siendo dos coaliciones, pero cómo converger en torno a una propuesta común, es decir, somos dos coaliciones, pero al mismo tiempo una alianza de gobierno. Y esa alianza única de gobierno tiene que proyectarse efectivamente a trabajar bien los 4 años y ojalá, por supuesto, más adelante también. Pero Tomás, buenas noches. Hola. ¿No era el programa lo que los unía? Yo diría que el programa es lo que nos une, pero frente al programa hay varias situaciones que evidentemente hay que analizar. En primer lugar, ha cambiado el momento político del país. No cabe duda que tuvimos una derrota brutal el 4 de septiembre que no la podemos desconocer. Esa derrota que yo no creo que es un triunfo de la derecha, pero muchos de ellos sacan cuentas alegres, ¿no es cierto?, y se emplazan de ese modo. ¿Y cómo Ya es la ve derrota? las dificultades que estamos teniendo en el Congreso, ¿no es cierto?, con el acuerdo administrativo, que es el resultado de gente que, no cumpliendo el acuerdo, empieza a sacar cuentas de otra manera. Bueno, lo creo nefasto, pero es una realidad que estamos viviendo en este momento. Pero a tu juicio, la derrota, ¿cómo la describirías esa derrota? Yo creo que fue una derrota de la propuesta de nueva constitución que se hizo y esa propuesta fue rechazada por un 62% de la ciudadanía. Que yo debo decirlo, aunque ahora parece que no está de moda decirlo, yo creo que era una buena propuesta. Yo creo que era una muy buena propuesta que nos permitía enfrentar el siglo XXI de una manera totalmente novedosa. Íbamos a ser el primer país que incluyera los temas ambientales, la paridad de género, los pueblos originarios, la descentralización del poder, la regionalización efectiva. Yo creo que tenía muchos temas buenos. Pero efectivamente fue rechazada, generó muchas dudas en alguna gente. Yo creo que la campaña fake news fue importante. Hoy día nos dice, bueno, quieren echarle la culpa a esa campaña. Yo creo que sí.
yo creo que no estábamos preparados además. Desde un punto de vista comunicacional, yo creo que nos pilló totalmente sin herramientas para contrarrestarla. Pero tú no crees que un... ¿Sabes por qué te lo digo? Pero una No, cosita. déjame interrumpirte. Sí. ¿Tú crees que un texto tan experimental en un momento de zozobra para la gente que es el que estamos viviendo, sobre todo por las cifras económicas, no es natural una respuesta de ese tipo, de una aversión a una cuestión que puede ser demasiado experimental? Bueno, evidentemente yo hago una autocrítica también y creo que tal vez no supimos medir adecuadamente el momento de proceso en que estaba la ciudadanía y nos quedamos con temas que para nosotros son muy sentidos, quizás muy identitarios, pero que la gente no los vive así. Es decir, yo llegué a la convicción finalmente que Pero no el debiera mapuche no partirse por vive ahí. la mapuchicidad, Tomás, si existe la no palabra debiera todo el día. partirse por ahí porque tú partes por las fake news. Y como No, no dice es que Shakira, si es cuestión de confesar, cuando hay que hablar de dos, es Mira, bueno empezar por uno mismo. Lo que pasa es que hay un problema de tiempo en la televisión. Yo siempre he dicho... Tenemos mucho que tiempo. Genial. Yo siempre he dicho que esta es una derrota que tiene es multifactorial. Y no podemos aislar un elemento. Acá hay una estructura de elementos. Los 5 millones de votantes que fueron por primera vez con voto obligatorio también fueron un factor. Es gente que no le gustaba el momento político, es gente que tiene desafección. Que no le gusta nada. Y que expresó el rechazo en el voto rechazo. Yo creo que se expresó de ese modo, no porque estuvieran más de acuerdo con lo que planteaba el rechazo, sino como, ¿sabe qué más? No estoy de acuerdo con esta cuestión. Ese voto de los 5 millones que fueron por primera vez, yo creo que fue muy incidente. 2, comportamientos durante la convención, sin duda, papelones que hubieron, situaciones irregulares. 3, la propuesta misma donde me hago cargo efectivamente que quizás no tuvimos la percepción del momento. 4, las fake news. 5, temores que están instalados en la gente. Yo te decía una cuestión que me llamó la atención. Yo hice cualquier cantidad de puerta a puerta. Cada vez que la gente me decía ¿Zona algún oriente? motivo, ¿Zona Oriente? en Peñalolén sobre todo, en la Florida mucho, en La Pintana, no, nos repartíamos en distintas zonas. No, de hecho también zona poniente. Y cuando la gente me decía, mira, no, yo te rechazo, yo les preguntaba por qué. Tú sabes que en la inmensa mayoría de los casos me decían algo que no estaba en la nueva propuesta constitucional. Porque me van a quitar la casa. Oiga, si no le van a quitar la casa. Porque me van a quitar los fondos de pensiones. Pero si no dice en ningún lado eso. Sí. Porque me van a pagar mal si me expropian. Oiga, mire, de 4 millones o 6 millones de casas en Chile se van a expropiar como 7 para alguna autopista. Y no se preocupe, porque le van a pagar lo que corresponde adecuadamente. La bandera, el himno. Bueno, entonces, Ya, la todo bandera- eso pasó y el diagnóstico... Entonces quiero a eso, decirte, muchos motivos que daba la gente no estaba. Por eso que yo pongo el tema de las fake news y los temores como un elemento, pero de También. ninguna manera era el único. Por Y tú, supuesto y que tú no. dices que esta derrota brutal reconfigura el escenario político y hay que verse las caras con esta doble coalición el domingo. Llegué hasta la mitad en ese análisis. Yo creo que un Dale. elemento es la derrota del 4 de septiembre. Un segundo elemento es que hay una situación económica muy complicada que ha generado que la gente esté fuertemente preocupada por ese tema, con una inflación que está altísima para lo que hemos conocido en los últimos 20 o 30 años en Chile. En tercer lugar, tenemos una situación de seguridad que a la gente la tiene muy complicada. Hay una delincuencia desatada, muy violenta sobre todo. Yo sé que se ha discutido mucho esto de los índices, que no hay más, pero muy violenta y sale todos los días y los medios le dan con el tema y todo el mundo vive atemorizado. Yo te confieso que yo antes andaba en el auto y no jamás se me habría ocurrido tener miedo. Hoy día digo, chuta, ¿y qué hago si me arrinconan en la costanera, no sé dónde, a ver cómo respondo? Son cosas que uno no pensaba antes. Entonces hay un cuadro de situación que es diferente. Y además, hoy día las dos coaliciones están muy vigentes y por lo tanto tenemos que construir acuerdos más allá del programa inicial o viendo cómo efectivizamos el programa inicial. Y por último, la derecha yo diría que ha tomado nota de que somos minoría en ambas cámaras. Y ese tomar nota yo creo que lo ha hecho actuar de un modo que dificulta las cosas, porque en vez de estar pensando en cómo resolverle los problemas a la gente, lamentablemente algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos están pensando más bien en cómo darle duro al gobierno y cómo hacer que se lo derrote. Yo creo que la reforma tributaria es fundamental. Que es Y más o sin menos lo embargo- que hace todo el mundo. Bueno, está bien. En si política, Es parte ¿no? de la política y me van a decir, bueno, si tú también lo hiciste en el periodo pasado, está bien. Yo lo dejé hasta ahí. ¿no? Pero no, yo sí, no tengo problema en recordar lo que yo hacía hace un par de meses y no pasó tanto tiempo. Pero quiero decirte que ese cuadro que teníamos al comienzo ha cambiado. Yo creo que lo que nos une es el programa y yo creo que tenemos que converger en torno al programa, pero dentro del programa hay que priorizar y hay que ver cuáles son los temas fundamentales. A mí me parece, Bueno, ahí está esto la es una clave. opinión mía o de acción humanista,
que la reforma al sistema de pensiones, el sistema previsional, es uno de los temas fundamentales. Y yo creo que tendríamos que ser, y así lo he conversado también con el comité político, yo creo que tendríamos que ser lo más osados posible en términos de dar una respuesta que realmente le signifique mejora en las pensiones a una gran mayoría de chilenas y chilenos. Tomás, a mí mi gran incógnita, y me acuerdo hace pocos días, hace más una semana y tanto, tuvimos aquí a Carol Cariola y le hice la misma pregunta, que es, a mí lo que más me ha sorprendido en el trabajo, en el juego parlamentario, como se dice, y tomando también tus palabras de que existe una minoría en el Congreso, me llama la atención cómo los grupos que forman parte de Apruebo Dignidad han sido muy desleales con el gobierno en varias ocasiones. Sin ir más lejos, es cosa de ver cada vez que se votan los estados de excepción, hay votos negativos, votos en contra de parte de los grupos que forman parte de Apruebo Dignidad. El TPP-11 fue ya un show así. Imagínate que incluso aprobaron una iniciativa del senador Bianchi para ir al Tribunal Constitucional a discutir. O sea, la verdad que ha sido bastante complicado todo eso. Entonces, ¿cómo ves la interna dentro de la Apruebo Dignidad, dentro del Congreso? ¿Existe realmente la decisión de apoyar al gobierno en las iniciativas que tenga? Lo digo pensando en lo que es la reforma tributaria y la reforma de pensiones, que son importantísimas. Lo que pasa es que no comparto para nada la tesis inicial de tu pregunta. ¿Cuál es? Yo no creo que haya una deslealtad brutal, o no sé qué adjetivo tenía, con el gobierno. Yo a veces he votado diferente a lo que es la propuesta del gobierno y me siento total y absolutamente leal y trabajando para empujar este gobierno, que le vaya bien. Me siento muy cercano al presidente, participo del comité político ampliado todos los lunes, estoy coincidiendo en todo lo que empujamos, pero también tengo opinión en distintos temas. Por lo demás, el TPP-11, el mismo presidente y todos nosotros lo votamos en contra cuando pasó por la Cámara de Diputadas y Diputados. Los estados de excepción en su momento los votamos en contra durante el gobierno pasado. Entonces, pero ahora lo que te quiero decir es que no estamos en una situación de ponernos en la vereda del frente con el gobierno, ni mucho menos. Además, la inmensa mayoría efectivamente hemos ido coincidiendo con las propuestas del gobierno. Se nos acusa de Apruebo Dignidad al respecto y sin embargo hay otras coaliciones que apoyaron intensamente, por ejemplo, los retiros, el sexto, ya no sé qué número era, el que se partió por ahí en abril, y sin embargo, en Apruebo Dignidad estuvimos totalmente cuadrados y alineados con el presidente, sabiendo el costo que eso nos significaba desde el punto de vista de lo que veíamos en nuestros territorios, donde la gente nos decía, oye, ¿por qué? Y nos está traicionando, cosas por el estilo, pero entendíamos que era muy importante hoy día apoyar al gobierno en ese tema porque buscamos efectivamente equilibrar la economía de buena manera y no seguir esta escala de inflación. Entonces, no, yo no creo de verdad que haya deslealtad, por el contrario, yo creo que Apruebo Dignidad y las dos coaliciones en general, en una situación que no es fácil, pues pongámonos de acuerdo en que tener dos coaliciones, o sea, esto es una innovación a la chilena. ¿Cuál? ¿Qué querés que te diga? Un gobierno con dos coaliciones que compitieron en primera vuelta, cada uno con sus candidaturas tratando de ganarle al otro, porque de eso se tratan las elecciones. Y que luego de la primera vuelta nos unimos, ¿no es cierto?, en torno al candidato que pasa a segunda vuelta. Tenemos que rearmar el programa viendo algunos elementos en los cuales podamos coincidir adecuadamente las dos coaliciones. Pero bueno, tenemos también miradas distintas del pasado, entonces a cada rato aparecen situaciones en que se dice, ¿por qué dijo esto? ¿Por qué dijo lo otro? Yo creo que no es tan grave, la verdad. ¿Pero cree que eso va a mantenerse? No hay que ser tan sensible. ¿Va a mantenerse esa capacidad de poder de no estar de acuerdo en algunos, disentir en algunos casos? Pero es que no lo veo tan grave. Por supuesto que van a haber situaciones en las cuales vamos a pero es que tener vienen reformas miradas muy complejas, vienen reformas bien difíciles. Perdón, en los temas prioritarios ha habido un apoyo, si no total, unánime, mayoritario al gobierno, siempre, de ambas coaliciones. Ambas coaliciones estamos totalmente cuadrados con apoyar, empujar y que le vaya bien al gobierno. Y tenemos distintas sensibilidades, distintas miradas, distintas visiones de la historia. Tenemos muchas miradas que a veces no son coincidentes. A pesar de eso, siendo dos coaliciones con esta historia distinta, creo yo que estamos buscando avanzar en los proyectos que son más emblemáticos y más importantes para la ciudadanía. Tomás, tú llevas harto tiempo en política. Sí. Y en distintos como espacios. ¿Cómo has visto cambiar a la izquierda en Chile?
¿Has visto una evolución? ¿Has visto una involución? ¿Más cerca, más lejos de las necesidades de las personas? ¿En sintonía o no? ¿Cómo has visto eso? Yo creo que estamos desde hace tiempo y todavía en medio de un proceso de redefinición de lo que significa los posicionamientos políticos. Yo creo que eso En la izquierda. En la izquierda, yo creo que también para la derecha, no me cabe ninguna duda que viven la misma crisis y es más, avanzo un paso más y digo, las instituciones en general están en una crisis que las obliga a repensarse y a reconfigurarse. De hecho, todas las instituciones, si las podemos revisar rápidamente una por una, han pasado por una crisis de credibilidad muy grande. Los empresarios con la colusión, los políticos con la corrupción, hasta los bomberos, ¿no es cierto?, ¿Y la pasando por izquierda? los clubes deportivos, o sea, y la izquierda también, Desde los 90 en adelante cae el muro de Berlín, hay un cambio radical y profundo a nivel mundial de lo que significa ser de izquierda. El país más grande del mundo comunista o marxista es China y sin embargo aplica una política totalmente de mercado, entonces te obliga también a redefinirlo, no puedes simplemente quedarte con el dato. ¿Qué significa hoy día ser de izquierda? Con el Para mí por lo menos, que nunca formamos parte, los humanistas, de lo que se llamaba la izquierda tradicional, no abrevamos del marxismo, sino del humanismo universalista. Hoy día ser de izquierda significa poner por delante una sociedad que garantice derechos fundamentales para todos y para todas, que propenda hacia una equidad, que valore la diversidad y que desconcentre toda forma de poder. Fíjate lo que digo, toda forma de poder. El poder económico, el poder político, el poder cultural, que en Chile está concentrado, el poder territorial, que también está concentrado en Santiago, ¿no es cierto?, en la capital, en fin. El poder religioso incluso en Chile existe, la desconcentración de toda forma de poder, la valoración de la diversidad que compone un país, la integración de los pueblos, los derechos fundamentales como salud, educación, vivienda, trabajo, pensión y un medio ambiente no contaminado. Para mí eso constituye hoy día la esencia de lo que es ser de izquierda. Ahora, ¿cómo has visto al gobierno teniendo que adaptarse a una agenda que es mucho más alejada que eso y que tiene que responder a urgencias como la seguridad y el tema de la inflación? ¿Crees que hay un músculo en este gobierno de una generación joven que tiene además esta doble coalición que es una rareza, como tú decías, y que además tiene que lidiar con conseguir voto en un Congreso muy fragmentado y con actores políticos nuevos que también tienen interés en posicionarse, como por ejemplo el Partido de la Gente? Es un cóctel que no es fácil, difícil, porque por un lado Apruebo Dignidad es una coalición nueva, mayoritariamente joven, que primera vez que está en el gobierno. Muchos y muchas primeras que entraron a la moneda, y eso es un dato real, concreto. Eso ellos mismos lo comentan, es decir, no es un dato negativo o secreto, pero es una realidad que muchos y muchas de los ministros, subsecretarios o gente que está en la estructura no tenían experiencia de ser gobierno y es complejo. Se puso de moda esta frase, otra cosa con guitarra. No sé, yo no toco guitarra, pero en definitiva creo que lo importante es que ha sido un periodo de aprendizaje. Súmale a eso el trabajo en conjunto con una coalición que venía de estar gobernando por mucho tiempo. ¿No es cierto? Está bien, tuvo intermedios con la derecha, con Piñera, pero había estado en la moneda, en el gobierno, muchos años, muchos periodos. Tercero, con temas que no han sido los temas habituales nuestros en la izquierda, si es verdad. No hemos tenido respuestas habituales para el tema de la seguridad, para los temas económicos, de inflación, de macroeconomía, digamos. Hemos estado mucho más en lo que te decía yo recién, de los derechos. Pero entonces tenemos que enfrentarlo, no nos podemos correr, no nos podemos hacer el loco, no podemos decir no nos importa. Además son los que el temas gobierno que preocupan, está con una aprobación bajísima. Bueno, porque la gente hoy día está viviendo una situación difícil. Y yo te voy a decir una cosa, esta es una opinión que yo tengo. Vivo en un país hiperpresidencialista. Cuando las cosas andan bien, ¿qué es lo que pasa? Que toda la gente dice, bien, el presidente, bravo presidente, y sube y pasa al 50, al 60, al 70%. Yo mismo, a uno mismo, cuando le preguntan en la encuesta y las cosas andan bien. Cuando las cosas andan mal, ¿a quién le cargáis la mano? Al presidente. Claro. Porque somos presidencialistas, todos los países que tienen sistemas parlamentarios muy diferentes. No se da este tipo de variaciones en la encuesta tan fuerte en función del momento económico en relación a quien preside el país. Entonces, claro, se le carga la mano hoy día al presidente. Yo creo que el presidente Boric ha estado haciendo un trabajo muy intenso, muy fuerte de
reordenar las prioridades para responder a problemas que son hoy día muy urgentes para la ciudadanía. Sí, yo creo Eso no es fácil. Si alguien tiene la solución real para el problema de la delincuencia y la seguridad, yo tomo nota. Sí. Pero son temas complejos, porque eso de que nos vengan a decir, mira, hay que armarse hasta los dientes, hay que permitirle a los carabineros que disparen con metralletas, No, claro. no son soluciones, no son respuestas. No podemos a su vez en el sur estar por siempre con estados de excepción. Tenemos que buscar caminos de diálogo, tenemos que buscar caminos de solución de un tema que se arrastra, no de este gobierno. Mira, el Claro. otro día nos decían, no sé qué proyecto de ley, decía Diego Schalper, lleva 1.400 días que no se aprueba. Sí, pero de esos 1.400, 1.100 días Fueron tuyos. fueron Claro. tuyos, fueron con el presidente tuyo. Entonces, no nos saquemos la suerte. Acá hay un problema que se arrastra mucho tiempo y yo creo que el gobierno y el presidente están trabajando intensamente para buscar nuevas respuestas. Oye, y el... Tomás, no, un Sí, detalle. dale. Sí. Sí, voy a insistir en mi tesis de la deslealtad de ustedes Bueno. con el presidente. No, mira, quiero ver, ir al episodio que tuvo con José de la Carrera en el momento en que él le pega a un Gonzalo. parlamentario. Gonzalo de la Carrera, perdón. Y donde tú tuviste un altercado con él, Sí. un enfrentamiento mientras él se iba de Sí. la Cámara de Diputados y todo eso. A mí, en ese contexto que fue bastante duro en términos de lo que uno le tocó ver, ¿no? ¿Cómo ves el ambiente político en el Parlamento? ¿Cómo ves esa capacidad de relacionarse entre dos grupos que son opuestos? Uno es gobierno, otro es oposición. ¿Hay capacidad de diálogo, de acuerdo, o están fracturadas las relaciones entre ambos sectores? Te voy a dar una respuesta que parece contradictoria. Por un lado hay un ambiente muy tóxico. Esa Muy es la palabra tóxico. que a mí me sintetiza. Y yo la he ¿En el ocupado Parlamento? varias veces. ¿En todo el Parlamento? Sí. Yo hablo de la Cámara de Diputadas y Sí, Diputados. allá. Un Un ambiente, ambiente tóxico, ¿por muchas qué? veces tóxico. Porque tú ves, por ejemplo, a un partido como los republicanos, que ante cualquier mención que sea, pero mención que se haga la palabra mujer o la palabra diversidad, pero en cualquier proyecto de ley, se puede estar hablando del deporte, saltan, se paran todos, ¿no es cierto?, y empiezan a gritar. Y tú dices, pero eso podremos tener distintas miradas, pero no me parece para tanto. O sea, se han visto proyectos, por ejemplo, para garantizarle a las mujeres que tengan derecho a recibir en forma gratuita, ¿no es cierto?, los implementos para su periodo menstrual. Para su salud menstrual. Para su salud menstrual. Eso es una cuestión de salud. Mira, pusieron el grito en el cielo. Entonces, eso te convierte el Congreso en un ambiente tóxico. El ataque permanente desconociendo la violación a los derechos humanos. El ataque permanente, ¿no es cierto?, a las personas trans, por ejemplo, las brutalidades que se le han dicho a Emilia Schneider. Entonces, eso genera un ambiente tóxico. Eso por un lado, pero te decía que aparentemente puede ser contradictorio. Por otro lado, yo he visto que en general en las comisiones, y esto ya lo aprendí en el primer periodo, donde realmente se hace el trabajo en el Congreso es en las comisiones. La sala, para mi gusto, con toda franqueza, muchas veces no le veo mucho sentido a todo esto, los 40 discursos, porque uno cuando llega a la sala con un proyecto de ley ya lo tiene decidido. Yo no conozco a nadie que haya decidido cambiar su voto porque escuchó un discurso del otro y dijo, chuta, qué bueno lo que dijo, fíjate, acabo de decir que voy a votar en contra de este proyecto de ley. Eso no pasa. Uno lo ha estudiado con su equipo, uno lo ha estudiado con su bancada, uno lo ha estudiado en la comisión. Y en las comisiones sí se hace trabajo real. En las ¿Es menos comisiones, tóxico el ambiente de las mucho comisiones? menos tóxico. Han habido situaciones también complicadas, yo diría ahora, y yo responsabilizo efectivamente. ¿Cuáles han sido? Bueno, han tratado de censurar como 3 veces a Lorena Pizarro, ¿no es cierto?, en la Comisión de Derechos Humanos. Mira, yo no formo parte de esa comisión, pero estuve mirando un par de sesiones insólitas en la cual han insistido desde los republicanos en que hay que definir lo que son los derechos humanos. Están definidos desde, creo que el año 45 en adelante. No, claro. O sea, Tomás, déjame preguntarte algo porque se nos acaba el tiempo. Es súper importante lo que es como... ¿Viste que era acotado el tiempo? Sí, y eso que llevamos harto rato. Mucho más que en otros programas de televisión. Es importante cómo caracterizas el ambiente que se vivía al interior del Congreso porque básicamente es la institución donde ahora pesa la continuidad del proceso constituyente y la tramitación de reformas súper importante. Quisiera preguntarte cómo ves al Partido de la Gente y especialmente a Pamela Giles, diputada que fue socia política tuya muy cercana, en una relación política que no terminó bien y que ahora se perfila incluso como precandidata del Partido de la Gente. Sí, déjame aclarar primero un punto en los segundos que nos pueden quedar. He dicho que hay cosas que me parecen muy tóxicas si lo comparo con el periodo anterior,
pero evidentemente nosotros estamos trabajando y hay un ambiente en el que de todas maneras estamos avanzando con muchos proyectos. Yo lo ubico básicamente en las comisiones, pero también en términos generales en la sala. Perfecto. Con la derecha tradicional, por llamarlo de algún modo, Chile Vamos, Sí. podemos tener diferencias, las discutimos, pero Se la avanza. verdad es que muchas veces concordamos proyectos de ley que creemos que son buenos y se le hacen indicaciones por un lado, por otro lado y se avanza. Ya, eso es bueno. para despejar el tema, porque si no queda la sensación de que poco menos que no pasa nada. No, Claro. yo digo que hay situaciones que me parecen innecesariamente tóxicas. Ok. Esa es una cuestión. Ahora, mira, para hablarte del Partido de la Gente, yo quiero enfocarlo desde el punto de vista del acuerdo administrativo. Nosotros firmamos un acuerdo administrativo que se concretó el día 10 de marzo de este año, un día antes de empezar este periodo parlamentario. Ese acuerdo administrativo fijaba, ¿no es cierto?, las comisiones, las presidencias, los periodos y la mesa de la sala. Que hoy día algunos pretendan desconocer ese acuerdo, a mí me parece muy chocante. A mí me parece que rompe la convivencia básica de la política y que si tú haces eso desde el Congreso, es bien difícil pedirle a la gente que cumpla sus acuerdos más básicos. Y en eso es donde lo diferencio del tema de la lealtad o la deslealtad. Hay votaciones en las que tú incluso anuncias, mira, voy a votar de una manera u otra manera, y eso es parte de la decisión de cada parlamentario. Pero romper un acuerdo que está escrito habla muy mal de un partido. Y si el Partido de la Gente hoy día está o va a hacer eso, yo espero que no lo hagan todavía, faltan 5 días Sí. o algo así, yo espero que no lo hagan, yo espero que lo cumplan. Yo espero que realmente tengamos una continuidad en las mesas tal como se definió al comienzo. Si rompen ese acuerdo, creo que hablaría muy mal. Creo que estaríamos en presencia de una forma de hacer política que no le hace bien al país. Respecto a Pamela Giles, no, ella en un momento se afilió en el Partido Humanista, partido que yo dejé hace ya 2 años, justamente por muchas diferencias que teníamos en cuanto a la forma y el estilo de hacer política. ¿Con ella? Con ella, pero yo responsabilizo más bien a quienes estaban dirigiendo el partido. Uno no es un partido que fundó y en el que participó durante casi 40 años por una persona. Pero su estilo de hacer política está totalmente alejado de lo que es el humanismo. En un momento ella plantea la valoración de la pena de muerte. No puede ir nada más lejos de la mirada del humanismo, ¿no es cierto?, que ponemos al ser humano como valor central, la no violencia como metodología de acción, que la pena de muerte. Pero después esto, hacer política y estar con uno, asociarse con el otro, terminar con el Partido de la Gente, esta forma de ataque permanente a otros diputados y diputadas, es una forma, un estilo que a mí no me gusta. ¿Del Esto de que presidente? al presidente, mira, yo estuve en el comité en que estábamos juntos, era el del Frente Amplio en el primer periodo, y la verdad es que era tóxica. Vuelvo a la misma palabra. Y la política tóxica yo creo que no le hace bien a nadie. Ni siquiera a la persona Manos a lanza. ni siquiera a la misma persona. Yo creo que la termina intoxicando, con toda franqueza. Intoxica a la misma persona que actúa de esa manera. Yo soy muchas veces bien duro en mis opiniones políticas, pero son posiciones políticas, no son descalificaciones personales. Cuando las he hecho, incluso he pedido las disculpas del caso, porque a veces efectivamente a uno se le salen. Pero esa forma permanente de estar atacando, descalificando, degradando. Hoy día yo he visto los ataques permanentes a Carol Cariola, totalmente injustificados. Carol, como presidenta de la Comisión de Constitución, ha sido de una pulcritud, de un cumplimiento de la palabra, de los compromisos y del reglamento de la Cámara ejemplar. Entonces, francamente, no coincido para nada con ese estilo de hacer política. Muchísimas gracias, Tomás, por habernos acompañado. Fue un gusto tenerte aquí. Vamos a ver qué pasa el próximo lunes 7 de noviembre, a ver si se respeta o no se respeta el acuerdo administrativo para que Carol Cariola sea presidenta de la mesa de la Cámara de Diputados. Que te vaya muy bien. Ya, muchas gracias. que Hasta la estés muy bien. próxima. Gracias. Nos vamos a la pausa. Al regreso hablamos de lo que pasó en Brasil el fin de semana y de lo que va a pasar en Estados Unidos la próxima semana con Hassan Akran. No se vayan. De regreso en esta última parte del programa saludamos a Hassan Akran. Bienvenido, Hassan, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Nos va a servir mucho para desmenuzar lo que ha pasado ayer en Brasil con el resultado que deja a Lula como presidente y que Bolsonaro no reconoce, digamos, acepta a regañadientes. Veamos parte de su declaración. La derecha surgió de verdad en nuestro país. Nuestra robusta representación en el Congreso muestra la fuerza de nuestros valores: Dios, patria, familia y libertad. Integramos distintos liderazgos en Brasil. Nuestros sueños siguen más vivos que nunca. Por la orden. Somos a favor del orden y del progreso. Aún enfrentando a todo el sistema, superamos con la pandemia y las consecuencias de una guerra.
Siempre fui rotulado como antidemocrático y al contrario de mis acusadores, siempre jugué dentro de la cancha de la Constitución. Jamás hablé en controlar a los medios y a las redes sociales. Mientras sea presidente de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo todos los mandatos de nuestra Constitución. Ya, primer presidente de Brasil que no gana la reelección, una derrota para Bolsonaro. ¿Cómo lo ves, Hassan Akran? Yo no lo veo como la derrota contundente de Bolsonaro que algunos analistas están diciendo que es. Sin duda perdió y eso es notable porque desde Cardoso todos los presidentes brasileños han logrado reelegirse. Sin embargo, Bolsonaro no es un presidente típico. Es muy similar a Donald Trump. De hecho, su discurso de reconocimiento de la derrota, donde no menciona a Lula, donde en realidad no reconoce la derrota, sino que dice que va a respetar la Constitución, es muy similar a lo que hizo Donald Trump. Y si uno piensa en ellos como políticos típicos, que buscan entrar en la institucionalidad para implementar un paquete de políticas públicas, entonces se lee como una derrota total. Lo típico para candidatos que pierden es agradecer a su público, pero también reconocer y felicitar al contrincante y reconocer su victoria. Pero en tal caso, los partidos de derecha en este caso irían buscando otro candidato, porque al final las ideas son más importantes que las personalidades. Cuando la persona dice, no, acá yo no perdió, eso es lo que yo no perdí, al final hay un punto subyacente acá. El punto es que la persona es más importante que las ideas y que cualquier visión más allá de ellos. Y ese personalismo es propio del populismo. Totalmente. Que acá el movimiento, el gobierno de Trump y el gobierno de Bolsonaro no fue para implementar ninguna política en específico, sino para crear un movimiento, una movilización social en contra de la misma institucionalidad. Son personas de afuera del sistema político que lo que buscan es más bien consolidar su propia base de poder. Entonces, lo notable de Donald Trump, por ejemplo, que ganó por descarte, los distintos políticos del Partido Republicano hablaban pestes de Donald Trump cuando terminó ganando por poco, en realidad, y ganó a pesar de no tener el voto popular. Pero hoy en día, una mayoría de los votantes republicanos creen que Donald Trump ganó las elecciones contra Biden y que fue un robo, un fraude. Un 20%, ¿no? Un 20% del país quizás, del país que cree que Trump ganó las elecciones. Más importante que el porcentaje del país es el porcentaje de votantes de derecha, porque lo que pasa es que entonces los políticos republicanos del establishment, que antes hablaban en contra de Trump, hoy día son incapaces de decir Trump mintió, que Biden ganó, que tenemos que tener un partido republicano más moderado o por lo menos más racional. Claro. La trumpización del Partido Republicano es la gran victoria. Trump no estaba buscando simplemente estar como presidente, estaba usando el puesto de presidente para su figura más allá de la presidencia. Estaba buscando una secta personalista y eso es lo que exactamente. Y eso es lo que logró Bolsonaro también. La bolsonarización de la derecha brasileña. Estaba buscando, es que me acordé del caso de Liz Cheney, la mujer justamente que era una contrincante dentro del Partido Republicano con todo el apoyo que significaba ser hija de Dick Cheney y que fue completamente sacada del Partido Republicano. O sea, el cargo tuvo una elección hace poco, unas elecciones de no sé de qué eran, sí, internas en donde en las primarias y perdió. Y perdió. Entonces, a lo que voy, que igual les va bastante bien. A mí me impresiona y que es un fenómeno en donde no importa cómo gobiernes, la lealtad te permite ganar muchos votos, que es lo que casa. Bolsonaro fue un desastre como gobierno en el tema principalmente de la pandemia. Acordémonos que Brasil fue de los países, en las imágenes de los ataúdes era principalmente en Brasil. Sí, era como, entonces y no solo él es reelegido, sino que el ministro que tenía cargo de la salud en ese momento es reelegido en el Parlamento. Entonces, como que ya no importa cómo gobiernes, importa generar lealtades, ¿me entiendes? Que van a votar siempre por ti. ¿Por qué esa dicotomía entre cómo gobiernas y si te doy el apoyo o no? ¿Es una lealtad a toda prueba?
Es ¿Qué curioso pasa en eso que la mala gestión, y convengamos que Bolsonaro hizo una pésima gestión, la pandemia golpeó a todos los países, pero en el caso brasileño, la demora en comprar vacunas, porque Bolsonaro estaba hablando en contra de las vacunas, poniendo en duda. Él puso en duda el COVID. Sí, po. Cosa que también hizo Trump con ese mismo juego de la ambigüedad, con una base movilizada que no creía. Al final el juego es esto, que la base movilizada es mucho más radical que el presidente, evidentemente, pero por no hablar explícitamente en contra de esa base radicalizada, al final lo que genera es este movimiento en las calles. Gobierna con una derecha populista que no está pensando en la institucionalidad, sino en su control Y en su callejera. discurso, claro. Y en eso, claro, la decisión de la pandemia, el mal momento económico, y a pesar de todo eso, Bolsonaro aumenta su voto en 400.000 electores adicionales. Es impresionante. En 2018, Bolsonaro sacó 400.000 votos menos que este año, a pesar de todos los No se desastres. desfondó. No, y de hecho, en el Congreso, Bolsonaro, que estuvo en un partido, ¿cierto?, que ganó más de 50, tenía un solo escaño, y cuando ganó Bolsonaro la presidencia, tuvo 50. Y antes es un aumento enorme, y ahora también. está con 99 escaños. O sea, cambió de partido, pero ese partido aumenta enormemente su votación. Entonces, el bolsonarismo, que no existía antes de la presidencia de Bolsonaro, ahora es una fuerza consolidada que no va a desaparecer. Y eso es el punto, que ellos son tan extremistas que saben que no van a poder hacer mucho en la implementación de las políticas públicas. Lo que ellos buscan es tener una base electoral muy dura, que es a toda prueba, independiente de la calidad de la gestión, y usar eso para ir empujando la agenda. Es curioso que ellos llegan a puestos de poder y les da igual. No van a hacer gobiernos, lo que van a hacer es estar constantemente en campaña para cambiar culturas. Sí. Ahora, ese análisis lo que muestra, y yo creo que es algo que estamos viendo todos, es que hay personas que votan a personas con ese tipo de liderazgo porque se sienten interpretados por esa forma de pensar. Y no son pocos. Está pasando en Europa, está pasando en distintos lugares, que las personas se sienten identificadas con liderazgos que son más estridentes, que tienen un punto de decir las cosas como de manera políticamente incorrecta, de ofrecer soluciones a problemas muy complejos de manera muy rápida. ¿Cuál es el desafío para quienes se oponen a esa manera de hacer política? O preguntado de otra manera, ¿por qué eso es tan dañino para la democracia? Creo que hay una irracionalidad, ¿cierto? Que tiene que ver con tener una emocionalidad que al final no tiene un trasfondo de política pública más profunda. Al final, en una democracia representativa, lo que uno espera de los diputados y diputadas y también del Ejecutivo es que canaliza las emociones del electorado hacia alguna propuesta concreta de política pública. Eso es la tarea representativa, que al final uno no puede esperar del electorado un conocimiento profundo de los distintos tipos de política pública. Entonces, todo el punto de tener un sistema de partidos es para simplificar esta decisión. De la misma forma que cuando uno habla de leyes de etiqueta, al final uno está mejorando la calidad de información que llega al cliente. Los partidos políticos buscan precisamente una simplificación, una alineación emocional, pero con un trasfondo que es un paquete de políticas públicas. En el caso de estos liderazgos populistas, está la emocionalidad, está la interpelación, pero no está la propuesta concreta. Y eso es muy dañino, porque puesto que no tienen ninguna propuesta concreta, pueden hacer argumentos que son simplemente irracionales o incoherentes, siempre para mantener su poder emocional. Y eso claramente está haciendo mucho daño al debate público. Las noticias falsas, que ahora son pan de cada día, es parte de eso. Precisamente porque no tienen una propuesta concreta, pueden simplemente mentir o usar Pero esas sin noticias. costo, además. O Sin sea, ningún como- costo, porque no tiene que volver a ninguna propuesta concreta. Eso es el problema. Y al final, cuando lo que buscan es siempre consolidar su base de apoyo más duro, no están con la necesidad de tejer grandes mayorías. Su trabajo es netamente destructivo, es dificultar los cambios
ir manteniendo sus cuotas de poder, y en ese trabajo destructivo es mucho más fácil que un trabajo propositivo. obviamente. Claro. Hassan, hablemos también de lo que representa el triunfo de Lula, que es celebrado por todas las autoridades a nivel mundial, muchos con bastante alivio, y que viene a consolidar una mayoría de gobiernos progresistas en América Latina, además de dejar otras lecciones como los volubles, que son las mayorías, digamos que nadie logra dar continuidad a un gobierno, sino que se están cambiando los signos políticos permanentemente. ¿Cómo crees que queda el mapa y cuánto le sirve al progresismo de América Latina, por decirlo de alguna manera, la llegada de Lula al poder? ¿Hay similitudes entre los gobiernos actualmente en la oficina? Si uno mira el mapa de los gobiernos de Latinoamérica, se ve que son casi todos de izquierda, ¿cierto? Quedan así Ecuador y un par de países más que tienen gobiernos de derecha, pero parece, si uno simplemente ve el mapa, que hay una ola de izquierda. Pero en realidad, si uno va más a trasfondo, no es así, ¿no? Vemos en el caso de Chile, Gabriel Boric está en el gobierno, pero con la tremenda votación de rechazo, no estamos viendo una izquierda que está avanzando realmente. En el caso de Brasil, una elección muy polarizada, con un candidato que tenía que perder si uno miraba todos los indicadores de política pública, y a pesar de eso sacó una tremenda votación, la elección más estrecha en la historia reciente brasileña. Ganó por 2 millones de votos, que en Brasil es una gota. Eso no habla de una izquierda que está avanzando, más bien un dique de contención mínimo en un contexto de avance de ultraderecha. Entonces, tener presidencias de izquierda o partidos de izquierda no quiere decir que la ultraderecha no esté avanzando. Y de hecho, el gran problema es que durante la crisis de COVID, todos los gobiernos empezaron a gastar mucho dinero que era necesario para ayudar a personas que no podían salir a trabajar. Entonces, el estímulo fiscal fue enorme. Eso en el último año de Piñera fue un gasto desmedido, y eso generó una deuda que le toca a Gabriel Boric resolver. La consolidación fiscal, que implica estancamiento en el empleo o incluso recesión con desempleo, una reducción real en los salarios, toda esa parte más dura ahora es responsabilidad de Boric por lo que pasó durante los tiempos de Piñera. Y eso es exactamente lo mismo lo que va a pasar en Brasil, porque Bolsonaro durante COVID, aunque lo hizo pésimo, igual tuvo, por la lógica de la situación, que aumentar mucho el gasto fiscal para ayudar a la gente. El último mes tuvo 4 paquetes, ¿no? De ayuda a aumentos de bonos, aumentó todas las políticas fiscales de ayuda, aumentaron el número de gente a la cual llegaba, realmente abrió la billetera, como dicen, en el último mes. Con el impacto de la inflación que eso implica. Exactamente, entonces le va a tocar a Lula hacer la parte fea, que es la consolidación fiscal, control de la inflación, que va a tener un costo. ¿A quiénes van a culpar por esa situación económica difícil? ¿Van a culpar a Bolsonaro por sus malas decisiones anteriores o van a culpar al actual gobierno? Obviamente el actual gobierno. Entonces, de forma que Gabriel Boric y la Convención Constitucional pagó por la necesidad de hacer esa consolidación fiscal, Lula también va a terminar pagando los platos rotos de Bolsonaro. Y eso es la dificultad, porque en este momento, con una ultraderecha movilizada, de hecho, que tiene más fuerza producto de la pérdida de la elección. Por eso es tan importante la negación de la derrota. Cuando ni Trump ni Bolsonaro dicen que perdieron, permite que sus huestes queden en el juego. Y sigan con ansiedad, sigan con la idea de que pueden ganar, que están ganando, que son líderes. ¿Qué pasa? No le da la palabra a la Paula, pero dale pero nomás. es sobre, qué va a pasar en las elecciones estadounidenses, de midterm, que le dicen. Es típico que en las elecciones de medio camino hay un voto de castigo contra el partido del presidente. Eso es típico. Típico, eso nunca ha fallado. Ahora, habían razones para pensar que sería diferente esta vez, principalmente porque la Corte Suprema, producto de los nombramientos de Donald Trump, se quedó muy a la derecha y empezó a hacer cosas como cambiar el fallo de Roe vs. Wade, que cambia el acceso a aborto. El tema de aborto en Estados Unidos, curiosamente, es un tema donde se moviliza mucho la derecha cristiana, pero la mayoría del país está a favor de aborto. Y cuando hay un cambio tan drástico, tan brusco, hay anticuerpos, y entonces se hablaba, y eso se notaba en las encuestas, de un auge de candidatos de los mismos demócratas en protesta por lo que hizo la Corte Suprema.
en los últimos meses y últimas semanas se ha dado vuelta. Todas las elecciones ahora están volviendo a candidatos republicanos por el tema económico, otra vez el desempleo, la inflación. Hay entonces una gran probabilidad diría yo, de la victoria de los republicanos que podrían tomar tanto el Senado como una mayoría en la Cámara Baja, y eso con representantes trumpistas. Marjorie Taylor Greene, que es una persona que habla de la conspiración de QAnon, ha vuelto a estar en el corazón del Partido Republicano. Personas que eran del Partido Republicano de Ronald Reagan, que es un partido neoliberal, bajar impuestos, aumentar gasto militar, en contra de la teoría de evolución, bastante cristiano también, pero no va a decir que hay una conspiración de pedófilos extraterrestres. Caníbales. Claro. Y ese tipo de derecha ahora está en el Partido Republicano. Impresionante. Y en el bolsonarismo también. ¿Lo último, Paula? Nada, era simplemente lo complejo que está haciendo hoy gobernar en medio de noticias falsas, videos que son con la cara de los que no son, pero lo son, con esta... O sea, la verdad es que poder dirigir un país en el momento en que nos encontramos pasa a ser un desafío con múltiples tareas. Ya no es solo la política que conocíamos antes, es una política que tiene aspectos casi de ciencia ficción. Es imposible. Volvemos al mapa de América Latina, ¿no? Y parece que todos los gobiernos son de izquierda. En realidad, lo que pasa es que desde 2015 todas las victorias electorales han sido de las oposiciones. Entonces lo que estamos viendo es que los gobiernos no logran reelegirse porque hay un voto de castigo enorme, precisamente porque no se logra comunicar con el electorado cuando un gobierno tiene que hacer políticas públicas que no tienen resultados inmediatos, como ocurre con la consolidación fiscal, como ocurre con reformas estructurales de largo plazo en pensiones o reformas tributarias, todo este tipo de cosas que son más complejas, que requiere de una comunicación política más sofisticada, que han quedado completamente fuera de camino porque el debate público, por las redes sociales, por las noticias falsas, están en ese tipo de debate. Entonces, el campo de las comunicaciones se ha vuelto central en eso y lamentablemente está dificultando mucho tener políticas públicas serias. Hassan Akran, un gusto tenerte como siempre. Muchas gracias por venir. Hasta la próxima. Gracias, Hassan. Gracias. Oye, se acaba el programa. Muchísimas gracias por la compañía, como siempre. Hasta mañana, Paula. Hasta mañana, Carolita. Hasta mañana, Juan Diego. Buenas noches. Gracias. Nos reencontramos. Que estén muy bien. Chao, chao.